Realmente esto es una verdadera joya que me hace sentir muy orgulloso, la verdad. Entonces vamos a escucharlo. Déjame escuchar, que seguramente suena maravilloso. A ver si puedo sacarlo. No sale, ya sale. Sí. Mira qué lindo. El Cosmic Disco es un género que nace en los años 70 y que está vinculado con el espacio. Particularmente la música de Daniel Grau para mí representa esa época, esa hermosa época de bonanza que hubo en Venezuela, de alegría, de progreso, de evolución de la gran Venezuela, de la gran Venezuela en los años 70, ¿no? Bueno, mira, esa época era muy distinta a la de ahora. Había aún mucho más y había aún, a mí me interesa también la música de jazz, como Gary Weil, o claro que conozco a Vitas Brenner, conozco más de 20 años y Vitas Brenner ya tocamos en 1990. Ya tocamos allá en Alemania. En 93, 94, en alrededor de esto ya mezclamos Vitas Brenner. No, me siento muy halagado de que tanto tiempo después se hayan fijado en mi música y que estén haciendo este tremendo trabajo de producción que están haciendo. El proyecto consiste en la edición de un CD doble, que es un compilado cronológicamente por toda su odisea musical. Ese mismo CD doble va a salir en vinil doble y además va a salir una serie de viniles separados que van a ser los reworks de Daniel Grau. Cuando lo escuchamos hace 2 años especialmente, fue claro que eso es transferible al tiempo ahora. Porque especialmente en este tiempo ahora, o desde hace, digamos, algunos años ya, hay mucha música de los 80s, por ejemplo, que ha vuelto, que está incorporado en música electrónica, en música contemporánea. Prácticamente casi yo fui un visionario, si te pones a ver. Totalmente, eso me refiero. Porque en aquella época, estamos hablando hace 30 años. Sería genial poder crear un sample sound, un library con sus sonidos. El problema es que no están las pistas separadas de los discos. Entiendo. Porque bueno, Se perdían no se sabe. Aún hoy encontramos discos nuevos de él que no conocimos antes. Hace 2 semanas había un disco aquí en la casa de Daniel que no conocimos. Y Andrés llama a Daniel y dice: Daniel, ¿cómo puede ser que no conocemos a este disco? Es el sonido que buscamos. ¿Por qué nunca hablaste de este? ¿Por qué nunca nos has dicho, este disco, ya, claro, Así es, Daniel. Para mí representa una bella época de mi vida, donde prácticamente lo tenía todo y no lo sabía. Y con eso básicamente me refiero a mi esposa, que es la pérdida más grande que yo he tenido en toda mi vida. El hecho de que se me haya muerto. Y sigo para adelante 4 años después, pero después de 35 años vivir con una persona y quererse como nos queríamos nosotros, realmente casi que la vida no tiene sentido para mí hoy en día. Gracias a Dios que esto me está dando un nuevo sentido, por lo cual agradezco enormemente. Bueno, en realidad no tengo palabras para agradecerle a mi amigo Andrés Astorga
excelente músico y excelente persona que se ha portado conmigo como un hermano. Y a Clash también por haberse interesado en realizar este mágico proyecto. La verdad que me siento muy emocionado y muy contento. Muy emocionado y muy contento. Esto es una maravilla. Que Dios los bendiga a los dos. Tanto a Andrés como a Clash. ¿Crees que el mundo está preparado para el Cosmic Caribe? Yo creo que sí. Yo creo que ahora es que está preparado el mundo para este trabajo. Está tu carro. Y la cara abajo, que pareciera significar que en la cabeza mía está todo eso que está arriba, ¿no? De alguna manera lo que uno hace de alguna manera sigue siendo abstracto en el sentido que no es tangible, es sonido, ¿no? Aunque esté en el formato.